En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta Acción de Gracia, cuarta parte. Me alegro de estar nuevamente con usted para continuar estudiando juntos el tema rico y emocionante de la Acción de Gracias. Ayer hablé de la Acción de Gracias como requisito para entrar en la presencia de Dios. Expliqué las dos etapas de acercamiento a Dios que se presentan en el Salmo 100, versículos 4 y 5, donde el salmista dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle. Bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Destaqué que hay dos fases de acercamiento: primero las puertas, segundo los atrios. Somos exhortados para entrar por las puertas de Dios con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. En otras palabras, la acción de gracias es la fase inicial en el acercamiento a Dios. Hoy voy a hablar sobre otro aspecto tremendamente importante de la acción de gracias. Hablaré sobre la acción de gracias como una llave para abrir el poder milagroso de Dios. Tomaré mi primer ejemplo de la historia de Jonás. Usted probablemente se acuerda de la historia de este profeta desobediente. Jonás, que vivía en Gaterper, en las montañas de Galilea. Dios le dijo que llevara un mensaje a la ciudad gentil de Nínive, la capital del imperio asirio. Pero a Jonás no le gustó la idea y huyó de Dios. Fue exactamente al lado contrario. Dios le dijo que fuera hacia el este y él fue hacia el oeste. Vale notar que desde el momento en que Jonás le volvió la espalda a Dios, cada paso que dio fue hacia abajo. Bajó de las montañas a la ciudad de la planicie, bajó de la ciudad al muelle, bajó del muelle al bote, y usted conoce el resto de la historia. Del bote bajó a las profundidades del mar, pero la misericordia de Dios lo alcanzó ahí. Dios había preparado a un gran pez que se tragara a Jonás y él pasó los siguientes 3 días dentro del pez. Estoy seguro que había bastante motivación para orar en esa situación. La oración es interesante, empieza con mucho ruego y súplica a Dios y aparentemente nada cambia en las circunstancias de Jonás, pero en el versículo 9 Jonás cambia su manera de orar y le dice esto a Dios: mas yo con voz de alabanza, otra versión dice acción de gracias, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Note que fue lo que produjo los resultados. No fue solo la oración, no fue solo el ruego y la súplica. Pero cuando Jonás empezó a dar gracias y a alabar, las cosas empezaron a suceder. El agradecimiento de Jonás puso en acción la misericordia de Dios y trajo su liberación. Le sugiero que haga lo mismo. Tal vez usted siente como que está en las entrañas de un pez y usted ha suplicado y orado y no parece haber ninguna respuesta. ¿Por qué no hace lo que Jonás hizo? Empiece a dar gracias a Dios. Esa es una expresión maravillosa de fe. Agradecer a Dios desde las entrañas de un pez toca el corazón de Dios y lo mueve a hacer algo por nosotros. Hay un principio involucrado ahí. El principio de la fe no es de ningún beneficio sin obras, sin la acción apropiada. Este principio se establece 2 veces en Santiago capítulo 2 versículos 20. Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y luego en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que decir que tenemos fe y no hacer nada al respecto no tiene ningún efecto. La fe debe ir acompañada de acción apropiada. Cuando Jonás estaba dentro del pez no tenía muchas opciones. Solo había una cosa que podía hacer para expresar su fe. ¿Qué era? Agradecer a Dios, y esa expresión de fe fue suficiente. Le diré una cosa: agradecer a Dios es la expresión más simple posible de nuestra fe en Él. Es muy importante a menudo cuando oramos sin dar gracias a Dios, lo que tenemos es fe sin obras y la Biblia dice que es muerta. Así que recuerde que cuando no haya nada más que hacer para demostrar que tiene fe, dar gracias a Dios es la expresión más simple de su fe y de verdad funciona. Ahora me gustaría tomar algunos ejemplos del ministerio de Jesús, como muestran el tremendo poder que está latente en la acción de gracias, como el dar gracias puede producir los milagros más grandes. 2 de los milagros más grandes del ministerio terrenal de Jesús fueron impulsados por su acción de gracias. El primero es el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres, más mujeres y niños, probablemente un grupo de más de 10,000 personas, había estado con Jesús un largo rato, habían estado en un lugar desértico, no había nada de comer y
y tenían hambre. Y Jesús dijo: ¿qué les daremos de comer? Entonces Andrés respondió: aquí hay un muchacho con 5 panes y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús simplemente tomó los panes y los peces. Y esto fue lo que dijo. Está registrado en Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Note la simplicidad, no dice que Jesús haya orado, todo lo que hizo fue dar gracias. Su agradecimiento puso en acción el poder milagroso de Dios para hacer que los 5 panes y los 2 peces fueran suficientemente para dar de comer a una multitud de 10.000 personas. Es interesante que un poco más adelante en el mismo capítulo el autor vuelve sobre este incidente y esto es lo que dice en Juan capítulo 6 versículo 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En otras palabras, el autor comenta el hecho de que fue la acción de gracias del Señor la que liberó este tremendo milagro de la alimentación de los 5.000. Veamos también en Juan capítulo 11, quizás el milagro más grande en cierto sentido, la resurrección de Lázaro después de estar en la tumba por 4 días. Este es el relato. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero yo lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Note el mismo principio otra vez. Jesús no le oró al Padre, simplemente le dio gracias, y habiendo hecho eso, pudo dar esa orden de fe que sacó de la tumba a un hombre que había estado allí por 4 días. ¿Se da cuenta del potencial de la acción de gracias de liberar el poder milagroso de Dios en nuestras vidas? No solo libera el poder milagroso de Dios, sino que después de la operación del poder de Dios en nuestras vidas, el dar gracias pone un sello en las bendiciones que hemos recibido, las hace pertinentes. Hay un hermoso ejemplo de esto en la historia de los 10 leprosos que se encontraron con Jesús. Leeré este relato en Lucas 17, versículos del 12 al 19. Y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es importante que notemos las diferentes palabras que se usan en las varias fases de esta historia. Los 10 leprosos fueron limpiados. Todos fueron sanados físicamente, pero algo completamente extra y lo más importante le sucedió al hombre que regresó a dar gracias. Jesús le dijo en el versículo 19: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La palabra que se traduce allí como salvado es la palabra griega sozo, y casi siempre indica algo más que solamente la provisión física o temporal de Dios. Es salvación completa. Hay una diferencia importante entre los 9 que fueron sanados físicamente y el 10º que regresó a dar gracias a Dios. No solo fue sanado físicamente, sino que su alma fue salvada. Fue introducido a una relación eterna con Dios. Los 9 leprosos recibieron una bendición parcial y temporal. El 10º recibió una bendición total y permanente. ¿Qué hizo la diferencia? Lo que hizo la diferencia fue la acción de gracias. Lo mismo es cierto en nuestras vidas. Al dar gracias por bendiciones ya recibidas, pone un sello de permanencia sobre ellas. Note que el agradecimiento a menudo va con humildad. El hombre que regresó fue el que pensaba de sí que era el menos digno. Los otros eran judíos, tomaron sus bendiciones por sentadas, pero el samaritano sabía que no lo merecía así que regresó para agradecer a Jesús y recibió la bendición extra, eterna y permanente. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para continuar con ese tema de la acción de gracias, pero estaré revisando la cara opuesta de la moneda, la ingratitud. Hablaré sobre el lazo sutil de la ingratitud y las consecuencias desastrosas que siguen esta tendencia.